Hace 91 años, la campaña de caridades católicas nació del amor al prójimo. Su generosidad en este llamamiento anual financia más de 30 ministerios en la mitad sur del Alabama, que sirven a decenas de miles de personas necesitadas. Me gustaría compartir una historia de cómo donación tuvo un impacto en un vecino necesitado. Somos Jared y Kelly Rem y somos de la parroquia de San Bede. Tenemos a nuestro hijo Peter gracias a Caridades Católicas y Servicios Sociales Católicos. Mientras estábamos saliendo, fue cuando me dijeron por primera vez que tal vez nunca podría quedar embarazada. Fue entonces cuando Jared y yo hablamos por primera vez sobre la adopción. Nos casamos y empezamos a tratar de quedar embarazados bastante rápido, pero no pudimos. En el punto de 5 años de nuestra infertilidad es cuando decidimos que Dios nos está llamando a adoptar. Mi tío y mi tía adoptaron a su hijo a través de Servicios Sociales Católicos. Fue la única agencia con la que nos sentimos cómodos, no solo por el trasfondo católico, sino por todo el trabajo que hacen con las madres antes y después del embarazo. Fuimos a la entrevista y el proceso de solicitud. De hecho, nos enteramos de Peter en Navidad antes de que naciera. Recibimos una llamada el viernes antes de que naciera el lunes y dijimos que sí. Estábamos en Montgomery y él iba a nacer en Mobile. Así que llamamos a nuestras familias y les dijimos que teníamos que ir y quedarnos con todos ellos porque íbamos a adoptar un niño pequeño. Caridades Católicas ha sido importante en mi vida al crecer con una discapacidad. Todos los diferentes ministerios que apoya crean esta cultura de vida dentro de la comunidad católica. He conocido mi valor como persona al escuchar las diferentes historias de Caridades Católicas mientras crecía, pero también al ver los ministerios en acción. Realmente aprecio todo lo que nuestros ministerios católicos han hecho de esa manera. Caridades Católicas para nosotros significó una fuente de esperanza. Después de toda la oscuridad y toda la espera, es el resultado de muchas oraciones contestadas. ¿Puedes decir gracias? Gracias. Gracias. Eso es correcto. Buen trabajo. San Pablo nos recuerda en su primera carta a los Corintios que por encima de todo debemos amar. Les pido su generosidad en oración para el llamado de Caridades Católicas 2022 para que juntos en amor podamos responder a las necesidades del prójimo. Gracias y que Dios nos bendiga a todos.